Buenas noches, mi nombre es César Enrique Giordano Yactayo Lozano. Estoy presentando la tarea académica número 2 del curso de Economía, la sección Q21A, con el profesor Terán Sánchez Germán Alexander. Este tema es los conceptos básicos de elasticidad. Vamos a empezar definiendo qué es elasticidad. Elasticidad es una medida de sensibilidad. ¿A qué nos referimos con sensibilidad? Es decir, qué tan sensible es el consumo de un bien cuando cambia su precio. Por ejemplo, en el caso del azúcar, ¿qué pasa si el precio aumenta? La cantidad varía en menor proporción o casi no varía mucho. Pero ¿qué pasa en el caso de los bienes de, por ejemplo, ropa o un polo? ¿Qué pasa si el precio del polo aumenta? La cantidad demandada del mismo va a variar, va a ser menor. O sea, varía más que en el caso del azúcar. Podemos llamarle a estos los bienes poco sensibles, como es el caso del azúcar que no varía mucho, podemos llamarlo bienes que son inelásticos. Y los que varían más en cuanto al precio y la cantidad demandada se llama elásticos. Bueno, elasticidad del precio de la demanda. ¿Qué es elasticidad del precio de la demanda? Es un coeficiente que mide qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien ante los cambios en su precio, como lo explicamos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Qué tan sensible es tanto el bien con respecto al precio y a la cantidad? Acá podemos ver que la fórmula es la variación de la cantidad sobre la variación del precio. De una cantidad inicial se le resta la cantidad a la que ha variado y del mismo modo acá se le suma, acá se resta el precio inicial menos el precio al que ha variado y acá de la misma forma, ¿no? Se le suma. Acá podemos ver un ejemplo. Vamos a ver que del precio 1, 14, disminuye al precio 2, 10. El precio 1 tiene una cantidad demandada de 40 y el precio de 2 tiene una cantidad demandada de 50. Punto A y B. Primero acá como reemplazamos las cantidades, la cantidad inicial, la cantidad 1 es 40, menos 50, que es la cantidad 2, y lo mismo acá, pero acá lo sumamos, 40 más 50. Luego del precio 1, 14 disminuye al precio 2, 10. 14 menos 10 y acá sumamos 14 más 10. Luego que tenemos la fórmula ya definida con los puntos acá puestos en la fórmula, llegamos que la elasticidad es menos 0.2, una elasticidad negativa, que para efectos de comprenderlo mejor vamos a poner el valor absoluto, que va a ser 12. Es decir, si el precio aumenta en un 1%, la cantidad demandada disminuye en 12%, y viceversa, si el precio disminuye en un 1%, la cantidad demandada aumenta en 12%, ya que en la demanda es inversamente proporcional, ¿no? Bueno, acá vamos a poder ver los tipos de elasticidad. En realidad hay varios tipos de elasticidad. En este caso vamos a ver inelástica. Cuando es perfectamente inelástica podemos ver que la cantidad inicial, la cantidad permanece constante, así sea el precio que fuese, ¿no? Podemos poner un precio de 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad siempre va a ser la misma. Y la elasticidad, como vemos acá, va a ser 0. Esto tenemos un ejemplo muy sencillo. La gráfica obviamente es vertical, ¿no? La sal, a medida que aumente el precio de la sal, la cantidad demandada va a ser la misma, porque no por el hecho de que aumente o disminuya el precio de la sal, vamos a usar más o menos sal. Igual en caso de los medicamentos, ¿no? La insulina, no por el hecho que disminuya la insulina, el paciente va a consumir más insulina o va a dejar de consumir insulina en caso que aumente el precio. Por eso que estos bienes son
perfectamente inelástico. Luego tenemos acá el tema de perfectamente elástico. Cuando es perfectamente elástico, el precio aumenta o disminuye en una cantidad mínima, podríamos decir en este caso cero, ¿no? Pero sí se va a ver afectada en la cantidad bastante. Es decir, cambiaría drásticamente y podríamos decir que nadie compraría esto, ¿no? Cuando ocurre esta demanda, el coeficiente, o sea, el- la elasticidad es infinito, ¿no? Por eso, como vemos acá, ¿no? Como vemos tal cual en la gráfica. Luego acá tenemos ya para tres tipos de elasticidad más. O sea, relativamente elástica es cuando la elasticidad es mayor a 1. Aquí podemos observar en la gráfica, cuando la elasticidad es mayor a 1, existe mucha sensibilidad, ¿no? La variación porcentual de la cantidad demandada será mayor que la del precio, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que disminuye en 1, pero la cantidad acá aumenta en 2, ¿no? O sea, por eso que decimos que la variación porcentual de la cantidad será mayor a la del precio. Bueno, esto ocurre en caso de productos como perfumes, joyas, chocolates, entre otros, ¿no? Luego tenemos la elasticidad unitaria, ¿no? Cuando la elasticidad es igual a 1. Cuando la elasticidad es igual a 1, podemos decir que varía en la misma proporción, ¿no? La elasticidad unitaria, cuando el coeficiente de la elasticidad es igual a 1, obviamente, y ocurre cuando la variación es igual la variación de la cantidad es la misma que la del precio. Y por último tenemos relativamente inelástica. Relativamente inelástica, como vemos, la elasticidad es menor a 1. Es decir, varía más cuando varía el precio, es mínima la variación de la cantidad. En este caso podemos observar productos básicos como el arroz, el azúcar, la leche, entre otros. En conclusión, eh, el productor debe observar bien qué tipo de elasticidad maneja su producto para que de esta forma se pueda definir bien un precio y no se vea alterado en el tema de la demanda ni la cantidad demandada, ¿no? Para no tener pérdida. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.